¿Se puede ver? Sí, Inge, se ve. Sí, Gracias. Bien, en el texto está específicamente este ejemplo de... ay, ¿dónde está mi cursor? Necesito mi Shingami. Aquí está. Ya. En el texto está justamente este ejemplo, solamente que no está tan muy bien explicado de lo que son las superredes. Y es que específicamente las, las superredes no son más que la segmentación de los de las direcciones de clase B o de clase A, en el sentido de que hay un pequeño gran problema, ¿no es cierto? El pequeño gran problema que hace que este las es que estoy empezando y empiezan a fregar. A ver qué. Ay, no me manden pues ahorita, muchachos. Y es que el problema es que, como hemos visto, hay mucho desperdicio de rangos de IPs con el subneteo, y evidentemente esto ha permitido específicamente reaprovechar las direcciones, puesto que si solamente las utilizamos como clase A, clase B, clase C, entonces se desperdicia mucho más. Pero también está el problema en el sentido de que la mayoría de las instituciones y las empresas no, no utilizan específicamente clase A, porque ¿quién va a utilizar una clase A con 2 millones de, de hosts, o sea, de equipos, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se solicitan las instituciones, los ISPs, una dirección clase B o, o clase C. En ese sentido, tenemos este ejemplo, tenemos este ejemplo en el cual, por ejemplo, la Universidad de San Simón requiere una red en la cual se pueden utilizar 22.000 equipos. Obviamente, para eso tendría que asignarle diferentes tramos de C, pero no lo puedo hacer porque se va a desperdiciar. Es justamente lo que me preguntaban ayer, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una red o un requerimiento de que va más allá de los 255 equipos, como en este caso estamos viendo de 22.000? La UMSA requiere de 15.000, la René Moreno requiere 4.000 y la UTO de 1.000. Para lo cual entonces estamos obligadísimos a utilizar direcciones clase B. Pero nosotros sabemos que las clase B utilizan específicamente direcciones las cuales me van a dar hasta 65.000 equipos. Pero imagínense lo que sería asignarle a la UM 65.000, a la UMSA 65.000, a la René Moreno 65.000, a la UTO otros 65.000, cuando sus requerimientos no son tales. En ese sentido, entran en acción entonces el concepto de superredes, o lo que es más comúnmente llamado, ya no me voy a robar ya los bits hacia la derecha, sino me voy a robar los bits hacia la izquierda, puesto que nosotros sabemos que robándonos los bits hacia la derecha para red, entonces las podemos subnetear, o sea, las podemos hacer más pequeñitas y podemos hacer que sea más eficiente nuestra distribución. Pero cuando necesitamos redes más grandes, entonces ya no robamos bits hacia la derecha, sino robamos bits hacia la izquierda. Fíjense entonces cómo en el ejemplo nos plantea el texto esta dirección clase B, que es 166.114.00.16. El 16 hace que sea una clase B, ¿no es cierto? Pero si voy a utilizar el tercer octeto, significa entonces que voy a tener una red
clase C, como estamos viendo acá. Voy a utilizar este tercer octeto, para lo cual, entonces, esta red ya no es clase B, sino es clase C. Entonces, ya puedo decir ahora, con las potencias que hemos visto ayer, que para la UMS necesito específicamente utilizar 15 bits, pero esta vez ya los bits de hosts, ya no los bits de red. Los bit de host, entonces, yo necesito que sean 15 porque con 14 no me alcanza, con 14 apenas van a ser 16,000 y el requerimiento es 22,000. Entonces, 2 a la 15 me da 32,000 posibilidades de host, para lo cual eso va a superar muy bien a los 22,000 que requiere. Para lo cual, entonces, de mis 8 bits que tengo en clase C, ahora me voy a robar bits hacia la izquierda, convirtiendo los unos en ceros. Entonces, 8 más los 7 bits que me voy a robar hacia la izquierda, me da justamente los bits disponibles para hacer estos 32,000 hosts, para lo cual mi dirección ahora ya no va a ser específicamente el 166.114.00 prefijo 17, sino va a ser el 114.166.00 prefijo 17. ¿Por qué? Porque para el prefijo siempre voy a contar los unos, y en este caso son 8, 16 y 17 unos que van a conformar la red. El resto se va a utilizar para hacer los hosts. Un momentito, por favor. Ay, como los odio. Justo cuando estoy pasando clase me empiezan a mandar recién. En ese sentido, entonces, ahora mi red /17 es una red clase C, ¿no? De la misma forma para la UMSA. La UMSA dice que requiere 15,000 hosts. Obviamente no le puedo dar los 15,000 cerrados, entonces para lo cual voy a utilizar específicamente 14 bits. Los 14 bits que me voy a utilizar para host, entonces me van a dar 16,382. Y nuevamente, de la clase C, me voy a ir robando bits a la derecha para hacer los hosts y me voy a robar específicamente 6 bits. Con estos 6 bits que me estoy robando, mi red va a ser específicamente una red de prefijo 18. Los 8 bits del primer octeto, los 8 bits del segundo octeto y 2 bitsitos del tercer octeto. Para lo cual, ay Dios mío, bueno, seguramente son ustedes que me están mandando. Entonces, estos 18 bits van a formar mi red clase C, que va a tener específicamente la siguiente denominación: 114, 128, pero prefijo 18. Y esta red me va a permitir hacer proveerle estos hosts a la UMSA en clase C. Para la René Moreno, de la misma forma, requiere 4,000. Para los 4,000, entonces voy a utilizar 12 bits de host, lo cual significa que voy a ocupar 20 bits para la red. Con estos 20 bits para la red, en los cuales me estoy robando solamente 4 para host, entonces puedo crear las 4,096 redes que exceden las 4,000 redes que necesita, perdón, los 4,000 hosts que necesita la René Moreno, y entonces puedo tener esta red 166.114, ahora 192, 0, prefijo 20. Entonces con eso voy a suplir lo que necesita la UTO. Y de lo mismo para la René Moreno, y lo mismo para la UTO, ¿no? Entonces en la UTO simplemente necesito 10 bits para hacer los hosts que requiere, lo cual significa que voy a utilizar 22 bits para la red.
Utilizando 22 bits para la red, me da esta red 166.114.208/22, lo cual me da esa red clase C. Entonces, haciendo los cálculos que nosotros hemos visto ayer, vemos que la OMS ha solicitado 22.000 hosts, pero le hemos proporcionado 32.000, donde su super red ahora empieza en 166.114, pero es de prefijo 17, o sea, utiliza 17 bits de la máscara para determinar específicamente la red, lo cual nos da la primera utilizable en 166.114.01 y la última utilizable en 166.114.127.254, ¿no? Y el broadcast, como siempre, el 255. Para la UMSA, eso ha solicitado 15.000, se la encuentran 16.000 y su super red va a empezar en la 166.114.128 con 18 bits de máscara, en lo cual tiene específicamente desde la 166.114.128 hasta la 166.114.191.254, ¿no? La René Moreno de la misma forma, con su prefijo 20, la UTO con su prefijo 22, y nos dan esos rangos de redes encontrados. Entonces, fíjense, no tengo que específicamente asignarle un rango a cada uno, una dirección clase B a cada uno, sino simplemente puedo hacer, robándome esos bits a la derecha, esas redes de tal forma que son redes gigantes ahora, ¿no? Y esa es la forma en la que se hace justamente cuando tengo más de 255 equipos en mi red. Generalmente lo común es que una empresa lo que va a ocupar va a ser específicamente un /23, que significa que va a ocupar hasta 500 equipos más o menos por ahí. Cuando ya son muy grandes, entonces se le asigna un /22. Pero fíjense, ya estamos en un solo rango de IPs para todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? El rango de IPs que generalmente se maneja en Bolivia es el rango de los 200, y eso específicamente por la asignación CIDR. Un momentito, por favor. Un momento, ahorita vuelvo. Sí se ve. Ya. Entonces, ¿esto debido a qué entonces? Esto debido a que ustedes ya habrán visto cómo estuvimos manejando en el aula, la pizarra, las redes específicamente, o sea, los tramos de redes, los IPs que puedo utilizar en los diferentes tramos, muchas veces ocupan pocos hosts, como por ejemplo una red en la cual necesito conectar dos routers, obligadamente tiene que estar en una red, y entonces solamente necesito dos hosts ahí, y se desperdicia el resto. Entonces, una de las técnicas específicamente es hacer justamente esto para que se pueda optimizar mejor, debido a que todo esto ha crecido en realidad y sigue creciendo tanto. Entonces el agotamiento de espacios en hiperversión 4 es ya cataclísmica, ¿no? O sea, ya va a estar un tiempo más, yo creo que unos 10 a 20 años más, y ya específicamente hiperversión 4 va a quedar obsoleto, por esto que en la actualidad ya se está viendo otro tipo de opciones, ¿no? Es por eso que específicamente para solucionar todos estos problemas, en los 90s se adopta el sistema CIDR, que es Classless Interdomain Routing, que significa que en lugar de manejar las clases, voy a manejar asignación de rangos en función a los continentes. Ya no específicamente por clase, o sea, ya no voy a manejar clase A, clase B, clase C, sino específicamente según lo que se requiera, las direcciones que antiguamente eran clase C, se les va a asignar a los diferentes continentes.
Vemos, por ejemplo, en la diapositiva que el 192 es un multirregional. A Europa se le asigna el 194 hasta el 195. Los asiáticos están por el 196 y 197. Norteamérica está con 198 y 199. El Centro y Sudamérica está con el 200 y 201. De ahí que las IPs que manejamos en Bolivia son la 287. Generalmente manejamos otros más, pero la más común que van a ver ustedes es la 187. Seguramente alguna vez te ha pasado que cuando estás navegando entras a una página de esas que hacen phishing y te dicen, no, tu IP es la 287.70.10, ¿sí? Y tú nunca supiste que tenías esa IP, ¿no es cierto? Más adelantecito les voy a explicar cómo sucede eso. Pero ahí vemos específicamente que nuestras redes en Bolivia son la 200 y alguna denominación más, generalmente el 87. Y a la línea del Pacífico, que significa Japón, las Filipinas, Australia y todo eso, manejan la 200 y la 203. Y según lo que vayan necesitando algunos otros, están la 204, la 205, la 206 y la 207. Y que generalmente se han ampliado otros rangos más, ¿no? Entonces, con esta distribución es posible reagrupar las tablas de rutas, que ese es otro problema que tenemos con las direcciones con clase, o sea, clase A, clase B, clase C. El problema es que específicamente que las tablas de rutas crecen mucho. ¿Por qué? Porque justamente por el desperdicio de los tramos de redes, entonces las tablas de enrutamiento van a crecer. Mientras que con CIDR las tablas de enrutamiento se reducen, ya que los routers enrutan según al continente al cual le pertenece. En otras palabras, si digamos, yo estoy en Latinoamérica, según mi redistribución, para llegar a Norteamérica solamente tengo que enrutar hasta 198 o 199. No tengo que enrutar hasta el 194 o hasta el 192. ¿Por qué? Porque no corresponden. Mis conexiones son generalmente hacia Norteamérica, África y ese tipo de cosas. Entonces solamente voy a enrutar hacia esos lugares. Entonces las tablas de rutas decrecen dramática y drásticamente, lo cual permite que los enrutadores no estén con tanto trabajo y puedan enrutar mucho mejor las rutas, ¿no? Esto sobre todo en la sumarización de clases C, que son generalmente las más pobladas, ¿no? Entonces, CIDR lo que hace específicamente es tomar rangos en los cuales se extiende el concepto de subred, pero ya no robando bits para red, sino robando bits para host. Justo lo que acabamos de ver en el ejemplo del texto, ¿no? Ya no me robo en subneteo yo me robaba o tomaba bits para determinar la red. Eso hacía que los hosts decrezcan, o sea, tenga menos cantidad de hosts, pero más cantidad de redes, tomando los unos específicamente de los octetos. En CIDR es exactamente el mismo concepto, pero a la inversa. Entonces voy a tomar esta vez los unos de los octetos y los voy a pasar a 0 para que me sirvan para los hosts. Entonces, esta vez es la porción de red que se va a reducir para dar mayor cabida a la porción de hosts. Esto generalmente es administrado por los ISPs, o sea, los rangos de IPs no se les entrega generalmente a las empresas, digamos, qué sé yo, una comercial como Sofía, Elise Norte o algo por el estilo, sino esos rangos se les entrega a los ISPs, en este caso Comteco, Entel, y van a ser ellos los que específicamente, según las necesidades, los que vayan proveyendo
a las diferentes empresas que están bajo su red de la ISP para que puedan tener este rango de direcciones, ¿no es cierto? Entonces, con CIDR específicamente, se le aumenta la vida útil a IPv4, dejando de lado específicamente las clases. Entonces, estas direcciones que se les entrega a los ISPs, o generalmente son de prefijo 16, o sea, son clase B, si ustedes quieren, pero que en realidad ahora ya no manejando las clases, son direcciones de prefijo 16. Entonces, en función a eso, de la dirección de prefijo 16, la cual te da 65,000 hosts, entonces el ISP puede hacer una mejor administración de estos, entregándote simplemente las direcciones que necesitas. Pero, por lo general, muy pocas son las empresas que requieren de una IP específicamente que esté dentro de este rango. Entonces, lo que generalmente sucede es que las empresas lo único que necesitan es poder navegar en Internet. Son pocas las que publican sus servicios hacia afuera. Por ejemplo, nuestro WebSys está publicado hacia afuera, pero hay muchas cosas que no se publican. Y la mayoría de las empresas no publican sus cosas, sus servicios, como por ejemplo el ICE Norte o el Hipermaxi, no publican sus servicios hacia afuera. Lo único que necesitan es conexión hacia afuera para poder intercambiar su información. De la misma forma nosotros no publicamos nuestras cosas, nuestros servicios hacia afuera. Lo único que necesitamos es una conexión hacia Internet de tal forma que nos permita navegar. Entonces, en ese caso, los 65,000 que está manejando el ISP, no es que se tiene que repartir entre todas las cajas del ICE Norte y sus computadoras de contabilidad, no. Lo único que se tiene que hacer es asignarle una IP al ICE Norte. Tomemos el ejemplo del ICE Norte o del Hipermaxi si quieren, y todas sus máquinas se van a conectar a través de esa IP única. Y esto es lo que justamente se conoce como Network Address Translation, o sea, NAT. La NAT, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El ICE Norte tiene sus computadoras de cajas, creo que son 15, no estoy seguro, no sé, dependiendo la sucursal que estés manejando, debe tener sus contadores y sus gerentes, ¿no? Entonces no llega más de unos 50 equipos por sucursal. Entonces, esa red que está en el ICE Norte es una LAN simplemente, no es MAN. Es una LAN la cual necesita salir hacia afuera. Entonces, como es una LAN que solamente dentro de ella está la información, entonces lo que necesita para salir hacia afuera es que todas esas LANs puedan enviar su información. Pero esas LANs no necesitan una IP que les provea el ISP. Por lo tanto, esa LAN tiene específicamente redes, es una IPs privadas dentro de su LAN privada del ICE Norte. O sea, es privada, lo cual significa que no necesariamente las IPs del ICE Norte deban estar en el rango que se le ha asignado al ISP. Todas esas computadoras que están en el ICE Norte, entonces tendrán un IP del tipo privado. Entonces, seguramente ustedes recordarán cuando estábamos viendo hace algún tiempo, ya no recuerdo cuándo, porque estoy medio enfermo. Entonces, tenemos IPs públicas que son justamente estas que manejan los ISPs en este rango del prefijo 16, y tenemos también las IPs privadas. Generalmente, estas IPs privadas
son el tramo de red 10, el tramo de red 172 y el tramo de red 192. Si tú utilizas el tramo de red 10, o sea, en una red que va a salir hacia afuera, no te va a dejar, porque te va a decir, esta red, este tramo de red 10 es de uso privado, entonces no se va a enrutar. Si de la misma forma, si utilizas el 172, el router mismo y la computadora te va a decir, este tramo de red no se puede enrutar. Y de la misma forma el 192, son tramos de redes que no se enrutan. Al ser tramos de redes que no se enrutan, entonces las empresas lo pueden utilizar en sus tramos privados, o sea, en su LAN. Entonces, generalmente, si tú estás utilizando el servicio de conexión de Entel, vas a ver que tus IPs que te da tu router Wi-Fi, tu inalámbrico, van a ser toditos de tramo 10. Entonces, Entel, por ejemplo, en todas sus redes privadas que te instalan con tu router ADSL, generalmente utiliza el tramo privado 10. Entonces, toditos son 10. Yo tengo el 10.5, por decir, y tú seguramente tendrás el 10.7. Pero eso no significa que estamos en la misma red, sino que como son privadas, no tienen nada que ver. Ahora, para que puedas tú navegar con esta red 10.5, en tu router ADSL te asigna una sola IP que es de estas 65.000, que tiene el ISP con su prefijo 16. De esa forma, entonces, cuando tú le envías un paquetito para navegar, lo que hace es cambiarle la dirección origen de tu IP, que es, digamos, la 10.0.0.5, y lo pone la dirección que se ha asignado a tu 166.114.0.50, por decir, digamos que esa es la que se te ha asignado en tu router. Entonces, todas tus máquinas tienen la red 10.0.0. algo, 5 en este caso, pero cuando va a salir hacia afuera, se le cambia ese 10.0.0.5 a el 166.114.0.50. Entonces, todas las máquinas de tu red privada van a salir hacia afuera con esa IP. Entonces, fíjense, de esa forma funciona ADSL, cambiando la red privada, perdón, la red NAT, el Network Address Translation, cambiando la IP privada por una red pública común a la red que te asigna el ISP. ¿Esto por qué? Porque generalmente las conexiones deben ser permanentes. Antes no eran permanentes. En red móvil, por ejemplo, no son permanentes las conexiones. Eso significa entonces que al no ser permanentes, la IP que se te asigna puede cambiar, pero las empresas necesitan conexión permanente. Tu conexión que está en tu casa, ya sea ADSL o ya sea fibra óptica, también es conexión permanente. Entonces necesitan una IP permanentemente para trabajar. En ADSL, por si acaso, no es un router ADSL, sino es un modem ADSL. Pero de la misma forma también tiene ese mecanismo de trabajo. No sé si me he dejado entender con ads o les queda alguna duda. Supongo que no hay duda. Bueno, este es lo mismo, solamente que con un dibujito que se me olvidó colocar. Entonces, fíjense aquí. Qué raro, me olvidas. Debe ser porque estoy enfermo. Entonces, fíjense aquí, esta es la red, tu red LAN privada. Y fíjense, generalmente siempre se utiliza este 10 o puede utilizarse el 172 o el 192. Pero aquí, en tu router o en tu modem ADSL, es donde se realiza específicamente la traducción de red.
Entonces, fíjate cómo tu paquetito IP, cuya dirección origen es el 10.0.0.1, se transforma en tu router o en tu modem ADSL a una IP como por ejemplo el 192.168.42.12 que está dentro del rango del ISP y este ya puede salir hacia afuera sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta NAT ayuda también a reducir el recargo que hay sobre las direcciones IP y ha extendido mucho más tiempo la vida útil de IP versión 4, ¿no? ICMP es el protocolo de mensajes de control de Internet, que es el que específicamente se utiliza para reportar los diferentes problemas que puede haber en la red. Esto es básicamente el ping. Cuando hacemos ping, estamos lanzando un paquete ICMP. Entonces, los paquetes ICMP son los que se encargan en su payload, en su trama específicamente, manejar la información de qué es lo que está sucediendo en la red, puesto que como son ICMP, trabajan a nivel red junto con como datagrama IP, entonces los diferentes routers o hosts o computadoras los envían para detectar generalmente problemas. ¿Recuerdan el día sábado cuando estábamos armando la red inicialmente y le hacíamos ping? Justamente veíamos en Packet Tracer que nos generaba específicamente un paquete ICMP. Y estos paquetes se envían específicamente para descubrir dónde están los diferentes problemas que puede haber. Y en función a eso te puede informar qué problema puede estar sucediendo. Como por ejemplo que no haya respuesta, o que la red no sea alcanzable, o que el host no sea alcanzable, o que el protocolo esté inalcanzable, o sea, un puerto el que esté inalcanzable, y tipos de esas cosas, ¿no? Entonces si te responde bien, entonces no hay ningún problema, el ICMP no reporta nada. Pero si, digamos, se ha caído la computadora, entonces ICMP va a devolver que el host no es alcanzable, el host es unreachable, te va a salir, ¿no es cierto? Entonces, todos estos tipos de problemas se pueden detectar específicamente con los ICMPs. Entonces, eso es para lo que se utiliza el ICMP o lo que nosotros hemos visto con ping, ¿no? Los ARPs. El protocolo de resolución de direcciones específicamente es el que generalmente trabaja para resolver qué direcciones hay que encontrar. Si ustedes recuerdan del día sábado nuevamente, nosotros lanzábamos, cuando nuestra red estaba recién constituida, lanzábamos un mensaje ping y el ping lanzaba un ICMP, pero no encontraba a nadie. Al no encontrar a nadie, entonces se lanzaba un paquete ARP. En este caso es una trama, ¿no? No es un paquete, porque ARP funciona a nivel 2. Puesto que los ARPs específicamente van a trabajar sobre la capa enlace con las tarjetas de red, puesto que son las tarjetas de red con las que vienen específicamente con direcciones MAC. Las MAC, recuerden, es la dirección física de la tarjeta de red, de las NIC, de las Network Interface Card. Entonces, como en enlace no se requiere IP, entonces lo que hace ARP específicamente es inundar el medio de transmisión, básicamente inundar todos los puertos del switch con estos paquetes ARP, tratando de encontrar la dirección IP solicitada de destino. Entonces, recuerden ustedes, hicimos un ejemplito y vimos cómo el ARP lanzaba su paquete
el switch lo recibía y el switch inundaba todos los puertos. Aquella máquina que no era el destino, o sea, que no tenía la IP que está buscando la computadora, directamente lo descartaba. Entonces, la PC que sí tenía la IP buscada, entonces recibía el paquete y lanzaba otro ARP en el cual le devolvía hasta la máquina que está lanzando su dirección IP. Entonces, cuando la máquina original recibía ese ARP y estaba en ese ARP, en la dirección IP, nuevamente se lanzaba el ICMP para encontrar la computadora con su IP y se establecía la ruta entre los dos y ya se hacía una comunicación única. Entonces, fíjense, ARP inicialmente para eso utiliza broadcast, o sea, hace que se inunde toditos los puertos y luego posteriormente cuando se encuentra ya utiliza unicast, o sea, de uno a uno, ¿no es cierto? De esa forma entonces funciona ARP. Pero específicamente se manejan valores en los ARPs de tal forma que los ARPs son descartados a nivel de enrutamiento. O sea, se maneja de tal forma que los routers no reencaminen ARPs porque no es necesario para los routers. Entonces, cuando un router requiere un ARP y ve que no está dentro de su rango, entonces directamente lo descarta, ¿no? Entonces, los diferentes códigos que maneja ARP específicamente, como por ejemplo uno que identifica que es Ethernet o el tipo de protocolo, están registrados en los mismos mensajes ARP, ¿no? El tipo de hardware, el tipo de protocolo, la dirección de hardware, su longitud, que generalmente es en bytes, porque las direcciones MAC son en bytes, ¿no es cierto? Las direcciones de red que maneja también van a ser en bytes, en este caso IPs, o sea, 4 bytes van a ser. Fíjense que las direcciones MAC son más grandes que las direcciones IP, porque las direcciones MAC son de 6 octetos, mientras que las direcciones IP son de 4 octetos. ¿No es cierto? Entonces, en bytes específicamente tenemos que el tipo de hardware, el tipo de protocolo, la dirección del hardware, la dirección de red, código de operación, la dirección del MAC emisor, la dirección del IP emisor, la dirección de la MAC destino, la dirección del IP destino. Todo eso es lo que se maneja con con el ARP, que es el protocolo de Address Resolution Protocol. No sé si alguien tiene alguna duda sobre ARP. ¿Nadie? ¿Están ahí? Sí, Muy bien. DHCP. Este es un juguete bien bonito, que es el protocolo de configuración dinámica de hosts. Y específicamente, si se han dado cuenta, cuando estamos haciendo Packet Tracer, colocarle las IPs a todas las máquinas es un proceso bastante cansado y tedioso. Seguramente me han visto colocar IPs a cada una de las máquinas cuando estábamos haciendo la red y teníamos que colocarles a 8 máquinas y una por una hay que entrar, ¿no es cierto? Y colocarle su dirección IP, su máscara y su gateway. Entonces es un proceso bastante largo, tedioso y cansado. Sobre todo si estás manejando una gran cantidad de equipos. Para eso está el Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP. DHCP específicamente nos provee el mecanismo de la autoconfiguración de estas direcciones IP en una red.
puesto que cuando enciendes tu computadora, generalmente, o lo estás instalando por primera vez, no tiene una dirección IP. Entonces, para eso, lo que necesitamos inicialmente es que DHCP esté en un servidor, comúnmente conocido también como servidor DHCP. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos haciendo las funciones, las diferentes funciones que nos brinda Packet Tracer? Hay varios servicios en el servidor del dispositivo terminal en Packet Tracer, ¿no? Y una de esas funciones es DHCP. Entonces, necesitamos que una computadora o un router, porque un router también te puede proveer los mismos servicios, puesto que no es algo pesado, es bastante liviano. Entonces, tu servidor debe estar instalado o en un servidor o en un router. Y lo que sucede es específicamente que la PC al iniciar no cuenta con dirección IP, pero sí cuenta con tu tarjeta de red y MAC. Entonces, en común con ARP, la computadora puede difundir una solicitud de dirección IP. Entonces, la computadora, al no tener IP, esto ya no es por protocolo, sino es por sistema operativo, entonces obliga a que por DHCP se lance un paquetito llamado paquete Discover. O sea, recuerden, es por sistema operativo, no por el protocolo. Cuando la computadora, tu sistema operativo, detecta que no hay ninguna IP asignada a tu tarjeta de red, entonces lanza el paquete Discover de DHCP para que se le pueda asignar una dirección IP, si es que hubiera un servidor de DHCP. Si no hay servidor de DHCP, entonces así se queda sin dirección IP. Pero si hubiera un servidor de DHCP, entonces este paquetito de DHCP Discover que se lo lleva a través de ARP va descubriendo por dónde llevar este paquetito, entonces le llega al servidor. Cuando este servidor recibe esta solicitud, entonces pone en su paquete de respuesta una IP libre y se le envía a tu computadora en un paquete que se llama DHCP Offer. O sea, no se le está asignando todavía la dirección IP a tu computadora, simplemente se le está ofertando a ver si quiere. Evidentemente, como la computadora ha llamado ha enviado este DHCP Discover, entonces está a la espera de este paquete DHCP Offer, lo recoge y entonces acepta el IP. En ese punto, entonces, el DHCP Server le asigna por arrendamiento o por leasing, así se llama también, por arrendamiento, por leasing, de forma permanente o de forma temporal. Eso ya va a depender de la configuración de cómo lo hagas tu servidor. Pero puede ser permanente la asignación del IP o, por lo general, un servidor de DHCP lo hace por un tiempo limitado, que es el tiempo de leasing, que cuando se acaba, entonces esa IP vuelve a estar dentro del rango de IPs del DHCP para hacer leasing. A este rango de IPs para hacer leasing se le denomina el DHCP pool o la piscina DHCP, que es el conjunto de IPs que están disponibles para arrendar a todo aquel que lo solicite. Generalmente, entonces, cuando tu DHCP está configurado de forma normal, que es con un tiempo determinado para hacer leasing, entonces, cuando está a punto de vencer el tiempo del leasing, obviamente el tiempo de leasing está también en los paquetes que se le envían a la PC para cuando se le está asignando la IP, entonces la PC agarra y vuelve a solicitar una IP
pero como ya estás con el leasing, entonces te deja con ese mismo IP. O sea, básicamente te vuelve a asignar el IP, entonces no pierdes tu IP hasta que te retires de la red, ¿no? Entonces, de esa forma funciona la renovación de HCP y de esa forma funciona el DHCP. Evidentemente, esto lo vamos a ver mucho más adelante, específicamente el siguiente semestre, porque lo vemos más detalladamente y cómo funciona y cómo configurarlo tanto en server como en router en redes 2. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Inge, Sí, ese proceso de asignación del lease y revocar permisos, etcétera, ¿es un proceso automático o es controlado por, no sé, un algoritmo o el administrador de la red, etcétera? ¿Cómo sería? bueno, la respuesta está en ambos sentidos. Si solamente lo dejas el DHCP, que él tome las decisiones, obviamente va a estar en función a algoritmos, el tiempo, la forma, los IPs y todo lo demás. Pero tú generalmente configuras todo eso. Configuras en qué tiempo va a durar el leasing, por lo general. También puedes configurar el pool, o sea, qué rangos de IPs, porque generalmente al pool le tienes que asignar todo un tramo de red, vale decir, si digamos estás configurando tu red por decir algo, el 200.10.10.10.0, que es la red, entonces tu pool va a ser específicamente de los 254 IPs disponibles para asignar. Pero tú no quieres que se asigne las 254, sino simplemente un pequeño rango, digamos, como para 20 computadoras, y el resto lo tienes que utilizar en tus computadoras estacionarias, o sea, de tu empresa, y las primeras tienen que estar para tus impresoras, servidores y todo lo demás. Puedes hacer también eso de simplemente configurarlo al DHCP en un rango de IPs, los cuales van a estar disponibles en su pool para asignación. Por eso es que esto es un poquito más complejo y por eso lo vemos en redes 2 para que ustedes puedan manipular específicamente un DHCP y puedan configurarlo y ver cómo lo van a administrar. ¿Ok? No sé si me dejó entender. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? El protocolo IP versión 6. ¿Qué hora es? Ya va a ser hora. Hasta ahí cuarto, por favor, el break. Voy a ir a tomar mi resfri anexo. Cuarto nos vemos otra vez. Eco, apague su micrófono. Que ya las direcciones IP iban a llegar a su agotamiento completo y ya no iba a haber más direcciones IPs en el previsto de más aproximadamente 10 años. Imagínense, en los 90 esto sucedió. O sea que se preveía que para el año 2000 ya no iba a haber más IPs disponibles en IP versión 4 y mucho iba a hacer falta muchísimo más para lo que se venía, ¿no? Se dieron a la tarea de construir, idear un nuevo protocolo. Este protocolo tenía que tener varias características que resuelvan los problemas que tenía IP versión 4 para empezar, ¿no? Porque en IP versión 4 tenía varios problemas, temas de seguridad, temas de tamaño y varias cosas más. Eficiencia, o sea, la cabeza, el header del protocolo IP es bastante complicado y le resulta trabajoso al router tener que analizar uno por uno, ¿no es cierto? Y por eso también se dan las latencias.
Entonces, dentro de los objetivos que se plantean en el IETF, en el Internet Engineering Task Force, es específicamente que las direcciones no puedan agotarse en un futuro previsible, o sea que tenga una duración muchísimo tiempo, más que IPv 4, que estamos hablando desde los 60 hasta los 2000, que han sido específicamente 40 años. Estas direcciones que se crean con este nuevo protocolo debería durar muchísimo más. Como les mencionaba, IP tiene problemas en su header, entonces el header de esta nueva versión de protocolo debería ser más reducida, más simple, de forma que los routers, al analizarlo, no demoren mucho, y además de que al construir sus tablas de enrutamiento no se hagan muy grandes, ¿no? Entonces se tiene que reducir el tamaño. Entonces, para eso el header debe ser simplificado. También debe de proveer mecanismos para mejorar y emplear seguridad, para que se tomen medidas a través del protocolo para la privacidad y con varios algoritmos y técnicas de criptografía, ¿no? De encriptación. Entonces debería también permitir eso, este protocolo. Además de que este protocolo también debería de permitir múltiples servicios, o sea, debería ser multiservice, y poder ofrecer garantías de esos servicios, básicamente el QoS de cada uno de estos servicios, como por ejemplo en tiempo real, como ser las videollamadas y ese tipo de cosas. Entonces debería de poder proveer esos servicios, o los servicios que en un futuro se puedan ir creando para poder transmitirse en la red, ¿no? Además de que este nuevo protocolo también debería facilitar todas las aplicaciones multicast. Además de que la idea principal también es de que no tengo que estar haciendo el problema de leasing con DHCP, sino que tal vez sea posible de que mi IP se pueda mover junto con el host y no te estar cambiando constantemente las direcciones. Eso sería genial. Entonces, en el estándar FRFC 1883 se especifica este nuevo protocolo, que es el IP versión 6, donde si comparamos específicamente, IP versión 4 es de 32 bits, como estoy de mal que he escrito bits, ¿no? En lugar de bits, donde me permite específicamente 4 billones de direcciones. Mientras que IP versión 6 es trabajado para que su tamaño de direcciones sea de 128 bits. Y fíjense la cantidad de direcciones que se tienen con IP versión 6, que eso ya ni siquiera es número, ¿no? A ver si vamos, billón, trillón, cuadra, penta, sexta, hepta, octa, nona, deca, y bueno, yo ya no sé qué será después de deca. Si alguien sabe qué es después de deca, entonces nos puede decir, pero básicamente son 340 millones de decas, ¿no? Entonces, esto ya ni siquiera es un número, o sea, no es interpretable siquiera. Pero en ese sentido, IPv 6 está pensado para que hayan 300 IPs por cada metro cuadrado del planeta, incluidos los océanos. Entonces, justamente esto responde a que el espacio de direcciones no se acabe en un futuro próximo, ¿no? O sea, en este momento, muchas empresas, incluida Entel, por ejemplo, ya están trabajando con IPv 6, al mismo tiempo que trabajan con IPv 4. Y se espera que en un futuro la mayoría esté ingresando a IPv 6. ¿Qué es lo que les llama de esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento?
seguramente salta a la vista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? La Ah, longitud del sí. de A3 y de bits, la cantidad que la Es de diferencia. 128 bits, lo cual me da esa cantidad de direcciones posibles. Pero no es eso lo que nos llama la atención. ¿Qué será lo que nos llama la atención? Que no hay un IPv versión 5. Efectivamente, no hay un IP versión 5. Y es que en realidad sí lo hay. Hay un IP versión 5 establecido también. El problema es que este IP versión 5 fue pensado para hacer específicamente streaming, lo cual no llegó a establecerse específicamente y a ser utilizado en las redes de forma global. Solamente se utilizaba para hacer transmisiones de streaming, lo cual cuando el IETF lanza la propuesta para hacer un nuevo protocolo, se dan cuenta que IP versión 5 traía los mismos problemas que IP versión 4, por lo cual fue descartado totalmente. Por eso es que no hay un IP versión 5, directamente se pasa de IP versión 4 a IP versión 6 a nivel global. Pero específicamente hay un IP versión 5, pero no se utiliza en redes, se utiliza en streaming, en redes de streaming, no de datos. Para lo cual no nos sirve, ¿no es cierto? Esa es lo que nos llama la atención y que generalmente todo el mundo piensa, ¿no? O sea, no ha habido, nos hemos saltado de 4 a 6. En datos sí, específicamente. Pero sí hay un IP versión 5. Entonces, sí, sí, dime. Una consultita, Inge, de la anterior diapositiva que estaba mostrando. Había una institución que se llama IETF. Ese IETF es siento que es una como reguladora, ¿no? De esta tecnología de Es un IPv4 y IPv6. conglomerado en realidad. O sea, no es específicamente una agencia, no es un ISO, no es algo así. Es más o menos como un triple E, es un conglomerado de instituciones que se han juntado para poder lanzar las propuestas para la nueva implementación del nuevo protocolo. Y obviamente de todas las propuestas que se han lanzado, han reunido las mejores y han creado específicamente las referencias, por eso es el RFC 1883, que establece todo lo referente a la construcción e implementación del protocolo IPv6. ¿Ok? Gracias, Inge. Gracias. No hay problema. Ay, me muero. Necesito un Singani, como sea. Voy a apresurarme un poco. A ver, ¿en qué estoy? Ah, sí, el protocolo IPv6. Estos 128 bits que tiene la dirección IPv6 está compuesta esta vez por extetos. O sea, se le dice así, pero no es un nombre que ha calado completamente, puesto que nosotros sabemos que IPv4 maneja octetos, o sea, bytes, ¿no? En español, un byte es un octeto. En inglés no vamos a encontrar este término, solo es en español, octeto, por si acaso. En inglés simplemente son bytes. Entonces, las direcciones IP están compuestas específicamente de 16 extetos o 16 bytes, como la dirección IP versión 4 está compuesta de 4 bytes. Esta dirección IP versión 6 está entonces de 16 bytes. O sea, va dividido de 16 bits en 16 bits, como la dirección IP versión 4 va dividido de 8 bits en 8 bits. Entonces,
Estos 16 bits nos permiten conocer cada uno de los bytes, o en español, exteto. Ya no octeto, ¿por qué? Porque no son 8 bits, sino son 16 bits. Y esto es lo que nos complica un poco más a los seres humanos. ¿Por qué? Porque si era un poquito complicado recordar los 255 números que traía un octeto, imagínate lo que es recordar los 65,000 números que trae un exteto, o sea, un bytes de 16 bits, ¿no es cierto? Bueno, no es un byte precisamente, es una word, porque son 16 bits. Entonces, estos 16 bytes que se conforman, se maneja generalmente con ya números hexadecimales, porque manejarlos en números decimales sería demasiado grande. Vemos acá, por ejemplo, un ejemplo de cómo se maneja. Fíjense, el primer exteto es un 2001, pero el segundo exteto ya son DB8, que estos DB8 ya está en números hexadecimales. El tercer exteto es una A, que evidentemente también es un hexadecimal. Y generalmente los prefijos van a determinar la porción de red y la porción de host, como determinaba en IPv4. Entonces, por ahora, porque recién se está implementando, seguramente más adelante se tomarán nuevas previsiones de cómo se va a dividir estos prefijos. Se ha cambiado de clase A, clase B, clase C, a C y D, E, D. Se cambiará también aquí. Pero por ahora, como hay tantas, pero tantas direcciones IPv6, se toma específicamente los 64 bits iniciales, o sea, los 8 primeros extetos para la red y los 8 segundos extetos para el host. En este caso, para la interfaz, como nos dice el texto. He sacado una captura de pantalla del texto y lo he puesto, pero en realidad el primero es red y los primeros 64 bits son red y los segundos 64 bits son host. Entonces, imagínense la cantidad inimaginable. Bueno, no, parece un pleonasmo, ¿no? Imagínate la cantidad inimaginable. No tiene sentido. Entonces, imagínense la gran cantidad de host que se puede realizar con IPv6. Y de la misma forma, existen varios tipos de direcciones en IPv6. Por ahora no están todos completamente asignados, pero sí hay algunos en los cuales se está asignando específicamente su funcionalidad. Hay diferentes rangos de IPs que tienen una función específica en IPv6. Un primer rango, por ejemplo, está para contener las IPs versión 4, para que de esta forma cualquier dirección IP versión 4 se pueda incluir en un IP versión 6. Pero esto no ha funcionado muy bien. La verdad es que no, por esto que como varían sus headers, o sea, varían sus cabeceras, no está funcionando muy bien. Entonces, por lo cual generalmente en una red IP versión 4 puede ir una IP versión 6, pero tunelizada. Bueno, en realidad no más adelante en esta materia, sino en la siguiente materia les voy a mostrar cómo tunelizar esto. Entonces, esto de que IP versión 4 puede estar contenido dentro de IP versión 6 no es tan cierto. La mayoría de los que manejan IP versión 6 no quieren complicarse con este problema, porque significa modificar el software de los routers para que determine si es un IP versión 4 o es un IP versión 6. Entonces, por lo que generalmente no sucede esto. Lo que sí se puede hacer es que se pueda hacer dual stack. Dual stack significa que por mi puerto de router yo puedo manejar separado IP versión 4 e IP versión 6. A eso se le llama dual stack
O sea, puedo manejar ambos protocolos. Pero esto de que dentro de un IP versión 6 vaya a un IP versión 4 generalmente no sucede, por si acaso, ¿ya? Otra parte de las direcciones está reservada acá, de forma similar a lo que hemos visto que hace CIDR, pero en realidad lo que se está tendiendo específicamente es manejar rangos, de tal forma que ese rango no esté superditado específicamente a un espacio geográfico. Entonces eso sobre todo va a mejorar mucho la movilidad, ¿no? Porque uno de los puntos era específicamente que estas direcciones puedan ser movibles. Y otro rango es que se les está asignando a los proveedores, a los ISPs, y al final tratar de dejar la distribución geográfica para que se pueda hacer en realidad por distribución de proveedor. Pero en este caso no estamos hablando de Comteco, no estamos hablando de Viva o de Entel, sino estamos hablando específicamente de los carriers como AT&T, Norton Telecom y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, las direcciones específicamente en hiperversión 6 también, como vemos, también llevan prefijos. Pueden llevar prefijos de 48 bits, de 64 bits, los cuales van a decir específicamente para qué generalmente se está utilizando. Entonces, con el prefijo, yo puedo saber específicamente para qué se está utilizando esa dirección. Vemos, por ejemplo, que el primero es de estos prefijos es el 2000, generalmente con un prefijo, perdón, la dirección es 2000, el primer excepto está como 2000, con un prefijo de 3. Eso significa que son direcciones unicast, pero globales. O sea, hay varios tipos de estas direcciones ahora. O sea, como les mencionaba hace un momentito, los diferentes rangos de las direcciones IP versión 6 se están asignando para diferentes tareas. Al haber tantos, entonces hay altísimo. Por ejemplo, tenemos el primer exteto y el segundo exteto utilizados, el 2001 0DB8, reservado para documentación. Si tu primer exteto, por ejemplo, es F80, prefijo 10, generalmente estas son utilizadas para hacer link local. Las direcciones link local, por si acaso, no pueden ser enrutadas, solo pueden trabajar a nivel local. Eso es bastante interesante. O si tu primer exteto es un FF00, pero es prefijo 8, entonces es una dirección multicast. Y hay algunas otras que evidentemente no están todavía especificadas, se las denomina específicamente prefijo 128. Y la que comúnmente tenemos, que es como el 127.0.0.1 en hiperversión 4, aquí es específicamente el 0, 2.2.1, 128, que es el loopback, igualito que el 127.0.0.1, sirve específicamente para determinar cómo está el estado de la red, de mi red, no local, sino de mi NIC, para ver y que responda específicamente si está funcionando correctamente y si está enviando correctamente las cosas, ¿no? Entonces, hay varias funciones que se tienen en este protocolo. Por si acaso, esto más abiertamente lo vamos a ver en redes 2 y vamos a ir viendo cada uno y vamos a ver viendo cómo enrutar cada una de estas. No es tema de redes 1, el enrutamiento en hiperversión 6. Por eso es que no va a entrar tampoco al parcial. Si en un futuro se decide que hiperversión 6 vaya a ser tema de redes 1, seguramente también se enrutaremos. Pero sí es tema de redes 2, entonces en redes 2 van a tener ustedes que enrutar hiperversión 6 también. ¿Ok? La cabecera de hiperversión 6. Fíjense entonces que en la cabecera de hiperversión 6 tenemos la prioridad
de tráfico, o sea, la clase, el tipo de tráfico, la clase del tráfico específicamente. No quiero utilizar clase porque pareciera que estoy hablando de clase A, clase B, clase C, y no es cierto. Entonces, por eso yo prefiero hablar del tipo de prioridad del tráfico. La etiqueta de flujo, fíjense, cada uno tiene específicamente los bits en el header para poder hacer esto. La longitud del payload, que obviamente crece muchísimo más, puesto que estas direcciones, los paquetes en IPv6 pueden ser de mayor tamaño. Puedo manejar paquetes mucho más grandes. También tengo el next header o siguiente cabecera, el límite de saltos, el hop limit, es apenas de 8 bits, no se necesita más, porque significa que mi máximo límite de número de saltos va a ser de 256, ¿no es cierto? O sea, 255 si tomamos el 0. Y finalmente tenemos la dirección origen, que es de 128 bits, y la dirección destino. Y también tengo unos extension headers que no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver más adelante para enterarnos específicamente qué es. Pero en realidad, el header importante de ipv 6 es esto justamente hasta aquí, hasta el destination address, donde manejo la versión, tipo de tráfico, flujo de control o etiqueta del flujo de control, la longitud de la carga útil, la próxima cabecera, el número de saltos, dirección origen y dirección destino. Que esto es mucho, mucho más simplificado que IPv 4. Si lo comparamos, fíjense, la cabecera específicamente propia, nos damos cuenta que aquí IPv 4 está bastante complicado comparado con IPv 6. Maneja muchísimos más campos a nivel de bits para poder realizar el tráfico de los paquetes. Comparándolo con IPv 6 realmente está bastante simplificado, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna duda. ¿Nadie duda? Bien, entonces aquí sería nuestro capítulo de la capa de red. Ahora vamos a ir a la capa de transporte. ¿Dónde está la capa de transporte? ¿Se puede ver? Sí, que se ve. Ping. Muy bien. Un momentito, por favor. Voy a... Pues, pero la gente es muy molesta. ¿En qué andaba yo? Ah, sí, cliente-servidor. Entonces, para la capa de transporte tiene que existir eso, cliente-servidor, para que haya una comunicación de extremo a extremo. Generalmente, en una bibliografía en español van a encontrar extremo a extremo y en una bibliografía en inglés van a encontrar de host a host, que generalmente se utiliza de host a host. La unidad de esta capa de transporte, o sea, la forma en la que la unidad mínima, que se denomina específicamente un TPDU, que es un Transport Protocol Unit, que está establecido como unidad mínima para que se pueda identificar que esto es de la capa de transporte. Recuerden, en capa 2, la unidad de la capa 2 es la trama. De la capa 3 es el paquete. Y en transporte es un TPDU, un Transport Protocol Data Unit. Entonces, generalmente siempre vamos a encontrar en transporte como es un
TPDU. Uno de estos. Para eso, entonces, estos TPDUs van a variar en función de lo que se tiene que hacer en la capa de transporte, puesto que en esta capa de transporte es donde vemos específicamente CONS y CLNS, ¿no? O sea, orientado a la conexión y no orientado a la conexión. En el protocolo TCP/IP específicamente en su capa de Internet, esto está manejado por los protocolos UDP y TCP. Entonces, por eso es que para UDP se lo conoce como segmento, perdón, como mensaje UDP, y para TCP es el segmento TCP. Ya estoy medio mal, estoy confundiendo ya las cosas. No sé, me voy a morir, yo creo. Pero esta noche voy a autocurarme con un single. Para mañana espero ya estar bien. Y gracias al niño rata que me contagió. ¿Qué quería? Sí, TCP. Entonces, con TCP se garantiza específicamente que se llegue a realizar la entrega de los datos al destinatario. Pero esta no es la función de la capa de transporte, sino específicamente junto con la capa de red se puede realizar eso, porque transporte específicamente no va a verificar la dirección IP, el destino, retransmisión y ese tipo de cosas, no lo va a hacer. Eso lo tiene que hacer específicamente la capa de red. Pero por eso es que en la capa de red se especifica el protocolo. Ahora nos damos cuenta por qué. En los paquetes IP están específicamente un segmento determinado para saber qué tipo de protocolo está viniendo desde arriba, o básicamente desde transporte. Y aquí es justamente donde se le coloca si es TCP o es UDP, porque transporte te puede garantizar que se va a entregar, pero eso lo va a hacer colocándole específicamente que eso se está enviando con protocolo TCP a el nivel de red. Entonces, como tengo mi identificador en nivel de red que me dice que es TCP, entonces se aplicarán todos los mecanismos para que se verifique origen, destino, se reciban los ACKs para cuando sea recibido, y si no, hago retransmisión y todas esas cosas. Siempre, entonces, utilizando TCP en ese caso. Y también está el no orientado a la conexión, el Connected-less Network Service, ¿no es cierto? Entonces, eso es específicamente UDP. Entonces, cuando no me interesa específicamente que los mensajes se lleguen a entregar, porque estoy haciendo básicamente broadcast, entonces el servicio es menos fiable, lo cual significa que yo voy a mandar la información y en la trama, perdón, en el paquete va a estar el segmento identificado como protocolo UDP. Entonces, de esa forma, el paquete IP va a establecer que no es necesario garantizar la entrega, entonces simplemente va a ser un broadcast y lo mandará. Y los routers, al ver específicamente este paquete, verán el destino y enrutarán en función a ese destino. Pero obviamente no necesita pedir confirmación. Cada paquetito se va a enrutar independientemente, justo como todo lo que hemos visto, ¿no? Cuando veíamos en la capa de red orientado a la conexión y no orientado a la conexión, específicamente eso es TCP y UDP en transporte. Vemos entonces la tabla que a nivel de red específicamente se maneja con el protocolo un IP en Internet. En OSI eso es básicamente un CLNP, un Connectionless Network Protocol. Cuando estamos haciendo enrutamiento interno, entonces podemos ver esto como un OSPF.
En OSI específicamente es un ISIS, un Intermediate System to Intermediate System. Básicamente su implementación es lo mismo en Cisco, ¿no? El protocolo ISIS. En el enrutamiento externo, entonces vemos un Border Gateway Protocol. En OSI es básicamente un Interdomain Routing Protocol, o sea, lo especifica eso, ¿no? Es un IDRP. A nivel de conexión, orientado a la conexión, nuevamente, eso es un TCP, que en OSI está especificado por el TP4, que es un Transport Protocol clase 4, o Class 4. Y a nivel de transporte no orientado a la conexión, en Internet es un User Datagram Protocol, y eso en OSI es un TP0, ¿no? O sea, un Transport Protocol Class 0. Ahora, ¿cuáles son las primitivas de transporte? O sea, ¿cómo funciona? Inicialmente tengo la primitiva del cliente donde está bloqueado, o sea, no hay conexión específicamente, ¿no? Entonces, cuando está de esta forma, el cliente lo que hace es lanzar específicamente su solicitud a su maestro. Perdón, no es maestro, estoy confundido. Esto es cliente servidor, entonces el cliente le envía al servidor. A ver, sí, estamos bien. Entonces al cliente servidor. En ese sentido, una de las primitivas es que el servidor debe estar constantemente escuchando. Constantemente escuchando tiene que estar, porque si no tendríamos que determinar un tipo aloja ranurado en el cual el servidor escucharía cada determinado tiempo, y eso no sería correcto porque podría perderse muchas comunicaciones, puesto que ese determinado tiempo no lo conocería el cliente. Entonces, cuando el cliente solicita su conexión, el servidor lo atiende inmediatamente, puesto que siempre va a estar escuchando, ¿ya? Entonces, cuando hace listening, el servidor recibe mi TPDU para que se pueda hacer la recepción. Cuando se recibe, entonces se hace una conexión aceptada. Entonces se le envía específicamente al cliente ese TPDU donde se recibe la conexión, y luego el cliente específicamente recién puede enviar los datos, puesto que no se puede hacer de otra forma. Entonces inicialmente tengo que enviar mi solicitud de conexión, y una vez que se acepte mi solicitud de conexión, entonces se envían los datos. Y esto específicamente durante el tiempo que se requiera para enviar todos los datos del cliente y el tiempo que se requiera para enviar todos los datos del servidor. Esto es importante porque las comunicaciones, esta vez ya no estamos superditados al medio de transmisión o al origen y el destino. Simplemente aquí, como estamos haciendo cliente-servidor, puede pasar que mientras el servidor está recibiendo, el cliente se haya caído. ¿Esto qué significa? Que se haya caído, que específicamente o se ha apagado su computadora, o se ha caído el medio de transmisión, o el router se ha caído un determinado tiempo, y el servidor sigue recibiendo los datos, y en ese momento vuelve a estar activo el cliente. En ese sentido, entonces, puedo tener muchos problemas, porque ahí puedo tener una doble sesión. Entonces hay que tener mucho cuidado dentro de las primitivas de transporte para cuidar esto también. Por eso es que los TPDUs van a depender también del TTL, del time to live, puesto que ahora también se tiene que manejar la sesión. Y esto es básicamente una de las cosas que hay que tener. Entonces, para evitar esto, se tiene que hacer también un pedido o una petición
de desconexión, o una solicitud en la que se va a desconectar. Esto puede ser simétrico o asimétrico. Asimétrico generalmente casi nunca va a pasar, porque significa que unilateralmente o el cliente o el servidor da por terminada la conexión, que es lo que mencionábamos hace un momento, de que puede pasar que se ha caído, entonces podríamos pensar que el cliente unilateralmente ha terminado la conexión, mientras que el servidor sigue estando en modo de recepción para recibir todos sus paquetitos del cliente. Entonces la unilateral casi nunca pasa. Lo que sí pasa es la solicitud de desconexión simétrica. Eso significa que el cliente le envía una solicitud de desconexión, a lo cual el servidor recibe esa solicitud de desconexión y le envía un ACK para esa desconexión. O sea, un paquete en el cual acepta la desconexión y entonces el cliente libera la conexión y posterior a eso, recién el servidor libera la conexión y nuevamente se pone a escuchar para atender a otra sesión de otro cliente. No parece muy complicado, ¿no es cierto? Ay, se me ha ido. Estoy malito. Entonces, para poder hacer las conexiones, se utilizan sockets. Pero chistoso es, o gracioso si ustedes quieren, que los sockets no están estandarizados, pero sí los utilizan los diferentes sistemas operativos. Esto desde los sistemas operativos Unix. Cuando BSD se crea BSD específicamente en base a Unix, también los implementa. Y específicamente Windows también los implementa como librerías que manejan los sockets. Y es que específicamente los sockets son para la comunicación entre los diferentes dispositivos, pero no dispositivos como hardware, ya esta vez como aplicaciones, porque recuerden, ya no estamos manejando a ese nivel, sino estamos manejando a nivel de software. Entonces, existen APIs que se encargan de manejar estas interfaces que nos van a permitir hacer la conexión. Debido a que esto se implementa desde Unix, pasa por BSD, aunque en el texto está como Unix BSD, no es muy cierto porque BSD es un sistema operativo que se parece a Unix, pero no es de núcleo Unix. Su núcleo es específicamente BSD también, pero lo he dejado así como Unix BSD porque en el texto está como BSD. Pero históricamente BSD es un sistema operativo parecido, pero no basado. Entonces Unix, BSD, Windows y Linux son diferentes sistemas operativos, pero estos sistemas operativos que se convierten en los más populares, a través de TCP/IP, implementan estas APIs y se denominan sockets de interconexión. Entonces, estos sockets vienen desde estos sistemas operativos y generalmente son multiprotocolo. Eso significa que pueden soportar TCP, UDP y diferentes protocolos. Entonces, los sockets no van a estar para un protocolo, sino para múltiples. Entonces, por eso es que todos los sistemas operativos implementan sus librerías para manejar estos sockets, como por ejemplo, en Windows ustedes van a poder encontrar WinSock, que es la librería del núcleo de Windows que se encarga de manejar estos sockets. Entonces, como les decía, no hay un estándar que diga que se tiene que hacer sockets, pero es implícito ya, puesto que todos los sistemas operativos los implementan así. Y es básicamente por estos sockets donde se puede hacer la entrada y salida en este nivel de transporte. Y es justamente en los servidores en los que generalmente están en modo listening cuando están
en entrada, ¿no es cierto? Entonces, generalmente los servidores van a estar utilizando el socket en modo escucha, en modo listening para hacer eso. Entonces, estos sockets se van a convertir específicamente en eso. ¿Ok? Permítame un momentito, por favor. Tengo que hacerme otra vez. Elementos que nos debe preocupar o que importan específicamente en transporte. En transporte, uno de los elementos es el control de errores. Específicamente eso es mensajes perdidos o duplicados y el control de flujo. Pero no específicamente como lo hace Red, sino esta vez de cliente-servidor solamente. Esto significa entonces que puede incrementarse el retardo, puesto que como se está haciendo en este nivel y el proceso es netamente realizado por los procesadores, entonces aquí se incrementa el jitter o el retardo en este nivel. Entonces los routers pueden ser de gran capacidad o de muy baja capacidad. Este ejemplo lo van a ver cuando estemos haciendo el laboratorio específicamente. Van a ver que, bueno, no se van a dar cuenta muy rápido porque son solamente pocos routers, ustedes son dos, pero se van a dar cuenta específicamente cuando establece la conexión tarda un poquito, puesto que los routers más antiguitos obviamente tienen menos capacidad de proceso, mientras que los routers más actuales tienen gran cantidad de proceso. ¿Qué significa? Los routers antiguitos tienen procesadores más lentos y menos memoria, a comparación de los routers actuales que tienen mucha más memoria y sus procesadores son mucho más rápidos, pueden procesar paquetes de mayor velocidad. Pero esto incide específicamente en el estado de la red, puesto que si tengo varios dispositivos intermedios que varían en su capacidad, obviamente va a estar el jitter o la velocidad de transferencia de estos TPDUs en función a los routers que tengan la menor cantidad de recursos para hacerlo. En ese punto entonces vamos a tener que ver la red no a ese nivel físico, sino específicamente en función de ese retardo que nos va a proporcionar, ¿no? Transporte también se tiene que asegurar de que las TPDUs lleguen al receptor en el mismo orden. Y esto evidentemente, como les mencionaba hace un momento, solo se puede hacer con CONS, o sea, con Connect Oriented Network Service. Y obviamente CONS no es de nivel de transporte, sino es de nivel de red. Entonces, transporte, por eso, como les mencionaba hace un momento, lo que tiene que hacer es indicarle a red que el protocolo que esté enviando ese paquete específicamente es TCP. Entonces, de esa forma, red garantizará específicamente que se entregue. El transporte entre estos cliente y servidor es indirecta. El emisor puede enviar un montón de datos, pero en ese punto podría quedar fuera de servicio y más tarde volver a funcionar, o sea, se recupera de su caída. Y eso puede traer grandes problemas, justamente porque como se ha caído, puede generarse una doble sesión. Entonces hay que adoptar medidas de tal forma que el receptor pueda recibir estos datos sin que sepa que es de dos sesiones diferentes. Pero lo mismo puede pasar del lado del emisor, o sea, del lado del cliente. El cliente también se puede caer y el receptor o servidor va a seguir recibiendo los paquetes y no se puede dar cuenta de que los paquetes pueden ser de dos sesiones diferentes. ¿Qué significa de dos sesiones diferentes específicamente? Que
cuando vuelve a levantarse el cliente, puede ser que no establezca la misma sesión. Y la sesión que está manejando el servidor puede ser que se le haya asignado a otro cliente. Entonces, por lo tanto, está recibiendo TPDUs de diferentes clientes. Y el servidor puede estarlos procesando como de un solo cliente. Entonces, eso obviamente es catastrófico. Por lo cual, en transporte, la dirección SAT se utiliza para acceder al servicio de red en IP. Vale decir específicamente los servicios que se van a realizar tienen que estar identificados. Por ejemplo, el SAP para TCP es el 6 y el SAP para UDP es 17. Los servicios se van a ir identificando de esa forma, puesto que transporte ofrece esos servicios a nivel de aplicación a través de los SAPs específicos. Estos SAPs en TCP/IP, en su nivel de Internet, se denominan puertos. Por eso, entonces, no se realiza la comunicación específicamente en transporte indiscriminadamente. Por eso es que tenemos el puerto 80, por ejemplo, para web, o un puerto específico para correos que se manejan en las computadoras, tienen su relación específicamente con el nivel de transporte para que se sepa por qué puerto se está enviando estos TPDUs. Entonces, como les mencionaba hace un momento, para establecer la conexión específicamente, el cliente debe enviarle una TPDU de petición de conexión. Esta es básicamente la explicación de esto, ¿no? De las primitivas de transporte. Entonces, debe enviarle su TPDU de conexión y el servidor le tiene que responder con su TPDU de ACK de aceptación, o sea, que acepta su conexión. Pero en este punto, en este transporte, puede haber una fluctuación de tiempo. O sea que el tiempo específicamente va a jugar en nuestra contra, puesto que pueden tardar en llegar a su destino las TPDUs. ¿Qué significa? Que se puede perder la TPDU de respuesta, de aceptación, de conexión. O pueden llegar al cliente por esta fluctuación, porque se ha podido caer ¿cómo se llama? Se ha podido caer el servidor y ha vuelto en línea y le ha vuelto a enviar la ACK de aceptación y el cliente recibe 2 TPDUs de aceptación de conexión, entonces pueden llegar duplicadas. Para esto entonces se tiene que establecer un mecanismo y ese mecanismo es el Three-Way Handshake. El Three-Way Handshake, o ¿cómo se llama? Traducido es Three-Way Handshake, o sea, el saludo a tres formas o a 3 vías. A ver, denme un segundito para establecer. Sí, aquí está. Para establecer la conexión se establece el mecanismo como saludo a 3 vías, o sea, el Three-Way Handshake. Entonces, el servidor solo va a aceptar conexiones después de que se haya pedido al cliente la confirmación de que se desea realizar esta conexión. Eso es lo que significa el Two-Way Handshake. O sea, envío como cliente mi TPDU de solicitud de conexión, el servidor les responde con el TPDU de aceptación de conexión y el servidor espera nuevamente un TPDU que le confirme específicamente que sea aceptado realizar la conexión por parte del cliente. O sea, el cliente tiene que enviar 2 TPDUs para poder hacer una conexión, una de solicitud y una de confirmación de solicitud de conexión, a lo que el servidor le envía solamente uno. Entonces, como son 3, entonces por eso es Three-Way Handshake, o sea, saludo a
3 bits. Entonces, para esto específicamente, tanto el cliente como el servidor van a utilizar específicamente los protocolos de ventana deslizante para estos envíos de TPDU. Recuerden, ventana deslizante va a ser específicamente en función del tiempo y de la ventana para poder realizar este two-way handshake y además para hacer toda la conexión. Entonces, tanto cliente como servidor informan específicamente en sus primeras TPDU el número de secuencia, que generalmente es aleatorio o definido, dependiendo de cómo se está implementando esto, el número de secuencia para que cada uno sepa específicamente en qué tiempo se van a enviar sus TPDUs. De esa forma, entonces, tanto cliente como servidor esperarán el tiempo de la ventana para recibir los TPDUs. En caso de que no suceda, entonces ya sabemos los algoritmos que se utilizan para ver que esto o se haga de forma selectiva o se haga de forma regresiva, ¿no es cierto? Y obviamente en esta secuencia también se incluye de parte del servidor el ACK Piggybacket que cuando envía sus TPDUs. Entonces, si vemos que un TPDU no corresponde al número de secuencia o es un número de secuencia ya antiguo de una solicitud de conexión o de un envío de TPDUs, entonces este servidor les responderá al cliente con el ACK en su TPDU, y el cliente, al ver que ya es algo antiguo, entonces directamente lo puede descartar. O si no corresponde, entonces va a rechazar la TPDU de conexión, entonces por lo cual la conexión no se va a establecer, puesto que ha sucedido algo raro en las ventanas que tenían tanto cliente y servidor, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, cuando le llega la respuesta al cliente, y si el número de secuencia no corresponde, entonces a ninguna de las conexiones que pueda tener activa el cliente, entonces esa conexión se va a cerrar por lo que se rechaza específicamente. Estas secuencias de números aleatorios o programados generalmente evitan que haya un proceso del cliente que puede caer. Entonces evita que pueda utilizar la misma conexión, aunque reaparezca más tarde. Entonces, de esa forma, a través de ventana deslizante, puede volver a levantarse el cliente, pero ya no se va a volver a levantar con la misma sesión, para lo cual en el TPDU que se han intercambiado inicialmente va a estar el tiempo en el cual los TPDUs van, y si en ese tiempo no se le ha caído, entonces entonces la conexión tiene que desestimarse, o sea, se cae la conexión. Por eso es que se establece la vida máxima de los TPDUs en la red, ¿no? Y eso también ayuda a que no hayan duplicados en la transmisión, ni estén duplicados en la red. Cuando tanto servidor o cliente se caen, generalmente se recomienda esperar al menos el tiempo de vida de las TPDUs antes de activar nuevamente la sesión. Vale decir, antes de que a nivel transporte nuevamente vuelva a trabajar enviando estos TPDUs, ¿no? Por eso es que generalmente estos TPDUs van a tener un TTL que va a estar en función del nivel de red, ¿no? Entonces el TPDU va a agarrar el mismo, cuando esté llegando al otro lado, va a agarrar el mismo tiempo del TTL del paquete. Entonces un TPDU va a tener el mismo tiempo de vida de un paquete que está determinado por su TTL, que generalmente son
2 minutos. Entonces, para establecer la conexión, ahí vamos. ¿Cómo vamos? Ya, un receso, por favor. Nos vemos menos cuarto. Para el grupo 1 a Espinosa Flores. Para el grupo 2 a Beltrán Ortega. Para el grupo 3 a Daza Soto. Para el grupo 4 Baigorria Guzmán. Para el grupo 5 a Almendra Torrico. Para el grupo 6 a Escobar Rocha. Para el grupo 7 a Vargas Sandoval. Para el grupo 8 a Ernesto Rico. Para el grupo 9 a Céspedes Molina. Esos son los grupos que tengo. No sé si han terminado de mandar. Si hay alguien que no haya enviado, ahora